Estamos cubriendo hoy la segunda parte de Hechos capítulo 11. Le he titulado esta sección el avance del Evangelio. El Evangelio progresa porque Dios es quien dirige. Su obra es la obra de Dios y no importa si hay persecuciones, no interesa si hay circunstancias que no sean favorables. Si la obra es de Dios, la obra va a avanzar. Y la obra de Dios siempre ha avanzado a través de oposición satánica, oposición por las circunstancias que no sean favorables. En el caso de Hechos 11 vamos a ver cómo hubo una persecución la cual llevó a estos hombres a llegar aquí, a este lugar llamado Antioquía. Acompáñenme a Hechos 8, versículo 4. Regresemos un poco atrás para poder ver cómo la expansión evangelística de la iglesia en Jerusalén comenzó de manera decisiva tras la muerte de un hombre llamado Esteban. Esteban fue el primer hombre que murió en la Biblia por el Evangelio. Dice así Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. O sea que ellos fueron esparcidos porque los estaban persiguiendo. Ahora regrese a Hechos 11, versículo 19. Note conmigo cómo aquí vemos el progreso inicial después de ese evento que los esparcieron. Ahora pues, los que habían sido, ¿qué dice ahí? Esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de ¿quién? De Esteban. Pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Entonces vemos claramente que esta es una continuación de Hechos 8, versículo 4. Algunos fueron a Samaria, Felipe fue a Samaria y ahí empezó él una gran obra. Pero estos hombres que no tienen nombre, no sabemos quiénes son, cruzaron varias otras ciudades. Chipre es una isla, hasta llegar finalmente a Antioquía, que es una ciudad romana influyente. Y es lo que vamos a ver entonces, cómo es que se expandió el Evangelio a través ahora de los gentiles. Ahora cambia el rol, van a haber dos iglesias principales donde Dios va a estar obrando. Una va a ser en Jerusalén y la otra aquí en Antioquía. La semana pasada vimos la reacción de la iglesia en Jerusalén. Es cuando escucharon que Pedro entró y comió con gentiles y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y vimos la defensa y la explicación de Pedro. Ahora continuamos con número 3, el progreso del Evangelio. El progreso del Evangelio. Esos versículos resumen ese progreso hasta este punto. Note en primer lugar el alcance inicial de la dispersión. El alcance inicial, los creyentes dispersos predicaron donde fueron. Comenzaron con quienes le compartieron su trasfondo judío y luego alcanzaron también a los gentiles. O sea, ellos iban huyendo. Es algo que usted y yo tenemos que valorar, la bendición, la libertad de poder reunirnos y predicar la palabra de Dios, escuchar la enseñanza, cantar y alabar a Dios, creer en Jesucristo sin que nadie nos moleste. Para este grupo de hombres estaban avanzando, simplemente buscándonos dónde podían ellos acomodarse. Y ellos eran de esas regiones. Entonces regresaron a sus tierras. Ahora mire, hay países actualmente donde hay persecución cristiana. Usted puede pensar en África y en Asia. Usted puede pensar en China. A veces nosotros escuchamos puras cosas negativas de China, es un enemigo, pero dentro de esa gran nación hay muchos creyentes. Muchos de ellos tienen que creer en el Señor Jesucristo de una manera clandestina, iglesias reunidas donde el gobierno no les permite. Yo escuché de una muchacha, su trabajo era una muchacha estudiante en una universidad y un día llegó un señor repartiendo unos papelitos y los papelitos eran porciones de la Biblia. Eso era algo ilegal. Ella nunca había leído tal documento y ella se le hacía ridículo que alguien creyera en un Dios. Pero al ver la fe de este hombre, al ver cómo lo perseguían y él insistía, cómo lo apresaban y él salía con gozo, un día hasta lo mataron, le impactó porque él no tenía temor en el momento que lo mataron. Eso lo llevó a querer saber más de quién es este Señor Jesús. Y cuando le presentaron a Jesucristo, ella recibió al Señor. Y le preguntó a su pastor, ¿cómo es que el Evangelio va a esparcirse por todo el mundo si nos están matando? Y le dijo esto, si ves aquí, en China es muy conocido el bambú. Dice, cuanto más cortan el bambú, más fuerte y más grande se hace. Y mi hermano, la verdad es que la sangre de los mártires son la semilla del Evangelio. Hay gente que está motivada en las cosas de Dios. Para ellos el cristianismo no es una reunión. Para ellos el cristianismo no es solamente congregarnos el domingo, venir y apaciguar la conciencia. Para ellos el cristianismo es de vida o de muerte. Es real.
Por eso yo tenemos que apreciar esta puerta abierta que tenemos. Los creyentes dispersos predicaban donde podían hasta que finalmente llegaron hacia un lugar que se llama Antioquía. Note Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Note, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a quienes, a los judíos. Fenicia, Chipre y Antioquía representan el avance geográfico desde Jerusalén, desde las costas de Fenicia, donde allí había conocimiento del Señor Jesús. Pasaron a Chipre, una isla clave, es la tierra natal de Bernabé, pero llegaron hasta Antioquía, que es una ciudad grande, influyente en el Imperio Romano, que se va a convertir en el centro estratégico para la expansión del Evangelio a todos los gentiles y judíos. Ahora mire el versículo 19, una vez más, al final, no hablando a nadie la palabra, sino ¿a quién? A los judíos. Hasta este punto el Evangelio había sido predicado exclusivamente ¿a quién? Judíos. Esos creyentes eran judíos, habían creído en Jesús. Ellos estaban bajo una idea tradicional que el pacto y las promesas eran solamente para el pueblo judío. Para ellos el Evangelio era verdadero, era mesiánico, pero no habían percibido igual como Pedro y como los demás en Hechos capítulo 11 al inicio. Sin embargo, ellos deciden aún predicar, y no es por accidente, porque ¿quién dirige la obra? Dios dirige la obra. Note el versículo 20. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando, ¿qué cosa? El Evangelio del Señor. Entonces ellos se decidieron, bueno, aquí hay unos griegos, les voy a predicar la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, escribe ahí el resultado del Evangelio en Antioquía. En el versículo 21 lo podemos claramente ver. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Note esta frase, y gran número creyó, ¿y qué hizo? Y se convirtió al Señor. Dios respaldó la predicación. ¿Cómo sabemos que fue Dios quien respaldó la predicación? ¿Qué dice el pasaje? Y la mano del Señor estaba con él. Y mucha gente creyó, muchas personas creyeron y pusieron su confianza en él. Multitudes fueron salvas y se establece ahora una gran iglesia. Ahora existen dos centros influyentes del cristianismo, Jerusalén y ¿cuál es la otra? Antioquía. Nota esta frase, gran número creyó y se convirtió. Esta frase describe una misma respuesta desde dos ángulos. No son dos pasos distintos. No significa cree y ahora conviértete. La palabra convertirse en la Biblia siempre la va a ver de esta manera. Es una acción, no es un pronombre de una persona. No hay convertidos en la Biblia. Ahora yo puedo entender lo que significa por ello, pero también entiendo por qué mucha gente está confundida, donde hablan de falsos convertidos. La gente cuando siempre le añade calificadores a palabras bíblicas están cambiando el significado. Y hay gente que sí usa muchos términos en la Biblia, pero cuando le añades, por ejemplo, la gracia previniente, ya le estás modificando el significado. Cuando le agregas expiación limitada, ya estás agregando un calificador. Y este pasaje es muy sencillo. Le voy a explicar qué significa esto. Cuando dice creyeron, gran número creyó. Esa es la respuesta interna. Creer significa poner la confianza en el mensaje del Evangelio acerca de Jesucristo. No es hacer obras, promesas o cambios previos, sino dar crédito a lo que Dios ha dicho acerca del Hijo. ¿Y qué dijo Jesús acerca del Hijo? Que creyéramos en Él, es el único Salvador. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. Si usted cree eso, usted está dando crédito a lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Eso es creer. La fe es la respuesta del corazón al mensaje predicado. Y esto es muy sencillo, pero aquí está la siguiente parte. Y se convirtió al Señor. Ahora yo le he enseñado eso una y otra vez, pero se lo voy a repetir ya que estamos hablando aquí. La palabra convertir es la dirección de esa fe. Es el objeto de esa fe. Convertirse no añade una obra a la fe. La conversión describe hacia quién fue dirigida esta fe. Y en este caso, ¿hacia quién fue dirigida? ¿Qué dice la Biblia? ¿Se convirtió a quién? ¿Sí están conmigo? Se convirtió al Señor. Ahora mire, esta noche va a ser estudiantes y alumnos, maestros y estudiantes. Respondan, hermano, ¿ok? ¿Qué significa entonces creer? Creer es poner su confianza en lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Jesucristo es el único camino,
Jesucristo es el único que salva, es salvación por fe. Pero ¿qué es convertirse? Es la dirección de esa fe. Antes había confianza en ídolos, religión, méritos en uno mismo. Ahora usted está girando, cambiando la dirección de su fe hacia Jesucristo. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que significa convertirse. No está hablando de modificar tu vida, no está hablando de que ahora ya eres diferente. Y le vuelvo a decir esto, porque falsa enseñanza al día de hoy le añade calificadores a las palabras de Dios, donde empiezan a decir, si tú no cambiaste, andas en la iglesia, estás hasta hablando como cristiano, pero no hay evidencias, eres un falso convertido. Pero no hay, la Biblia nunca habla de falsos convertidos, simplemente dice si creyó o no creyó. El que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y creer es simplemente poner su confianza en lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Qué ha dicho Dios de Jesús? Que Él es el único camino, el único Salvador. Y recuerde, antes de ser salvo, a ver, ayúdenme algunos de ustedes, ¿en qué creían? En las obras. Si usted, vamos a poner una representación, este cuadro representa sus obras. Y usted decía por portarme bien, por hacer cosas buenas, pero cuando usted vio la Biblia, usted creyó. Usted vio que solo Jesús salva. Y ahora, ¿qué sucedió? Se convirtió, la dirección de esa fe fue hacia Jesús. Esto representa a Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Era un cambio de dirección de fe. Girarse hacia otra. Dice la Biblia, cuando Pablo les predicó a los tesalonicenses, ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Entonces la conversión es el objeto de la fe. La conversión es el cambio de objeto de confianza en un proceso moral y una reforma de conducta para ser salvo. Aquí es una sola experiencia, dos expresiones. Lucas no está diciendo cree y luego haz algo más para ser salvo. Lucas está diciendo creyendo y ese creer resultó en volverse al Señor. Es el mismo evento visto de dos puntos. La fe creyó. La dirección de esa fe es ¿a quién? Hacia el Señor. En Hechos 11:21, creer explica cómo fueron salvos y cómo se convirtieron al poner su fe en Jesús. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, hubo mucha gente que fue salva. ¿Qué debemos hacer entonces para que más gente sea salva? La palabra tiene que correr. Tenemos que predicar. La razón por qué la gente no se salva es porque no pueden ellos creer en Jesús y nunca han oído de Él. Ahora, la pregunta que le hago a usted, ¿usted cree en Jesucristo? ¿El objeto de su fe es Jesús? ¿Solamente Jesucristo? ¿Usted se convirtió? ¿Es un convertido? No, nosotros usamos ese término. ¿Es un convertido? Diga, soy creyente. Amén. Ahora, mire, en una de las mañanas, aquí nada más le voy a dar una prevista, voy a hablar acerca del libre albedrío. ¿Han escuchado del libre albedrío? Free will, para los hermanos allá atrás, ¿sí? Free will. Ese término son términos filosóficos, creados por los estoicos. No es un término que usted y yo debemos usar. Nunca diga, yo creo, la Biblia muestra que hay libre albedrío. No, porque el libre albedrío significa que somos libres sin darle cuenta a nadie, y no existe nadie así. La Biblia habla de responsabilidad moral. Por eso, cuando hablamos con gente que aplica la doctrina reformada, ahí es donde nos atrapa, porque están usando puntos filosóficos, ideas filosóficas y no bíblicas. Entonces, tenemos que sacar ciertos términos de nuestro vocabulario. Dios nos ha dado la libertad de responder a su palabra moralmente. ¿Sí ven la diferencia? Por eso le estoy explicando que estos términos son muy importantes para que usted no se confunda, no sea desviado y usted pueda discernir bien lo que es la verdad y lo que es la falsedad. Gracias a Dios por esos estudios en esta tarde, pero presta atención, lléveselo en el corazón y aprenda a contender por su fe. Número 4, escriba ahí la iglesia en Antioquía. Mucha gente creyó. Ahora se establece una iglesia. La iglesia en Jerusalén reconoce la obra de Dios en Antioquía. Entonces toma la responsabilidad para afirmar y edificar a los creyentes. Porque mire, estos que fueron esparcidos, no sabemos quiénes son, no sabemos si ellos fueron enviados, preparados. Entonces la iglesia va a mandar a un hombre que es preparado. Y ese hombre se llama Bernabé. Escriba ahí el ministerio de Bernabé. Bernabé fue enviado para confirmar la obra de Dios y animar a los creyentes a permanecer
fieles al Señor. Mire, Bernabé es un ejemplo que cada uno de nosotros debemos imitar. Un hombre que es de gran bendición al pueblo de Dios. Un hombre que es de gran bendición para el Evangelio. Necesitamos Bernabés en la iglesia. Bernabé es enviado a Antioquía. Note en Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese ¿hasta dónde? Hacia Antioquía. Note el versículo 23. Vemos cómo Bernabé exhorta a los nuevos creyentes. Cuando llegó, vio la gracia de Dios. ¿Qué hizo? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aquí vemos su exhortación. Ahora, ¿alguien recuerda qué significa Bernabé? ¿Cuál? Hijo de consolación. ¿Qué significa eso? Una persona que anima a otro. Una persona que es útil para exhortar y motivar a otros. Ahora mire, exhortar en la Biblia a veces es aplicado en forma de admonestar. Pero en el caso de Bernabé, era para animar, levantar, para poder fortalecer a los cristianos. Y él, dice la Biblia, cuando él vio la gracia de Dios, cuando vio la obra de Dios, cuando vio la gente crecer, cuando vio la transformación que Dios estaba haciendo, ahora él se regocijó. Si a usted y a mí nos debe causar gozo cuando la obra de Dios avanza. Si a usted no le da gozo y alegría, algo está mal. Su enfoque está en lo terrenal. Su enfoque está en las cosas pasajeras. Si usted está más preocupado por lo que tiene o no tiene en su economía, usted necesita reenfocarse, regocíjese cuando vemos que la obra de Dios avanza, cuando ve un cristiano nuevo, un visitante, alguien que tomó el discipulado, alguien se está siendo bautizado. Regocíjese porque esa es la obra de Dios. Note que dice ahí la Biblia que él exhortó que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. El propósito del corazón significa afírmate en el corazón, toma una decisión firme de ser fiel al Señor. Esta fidelidad no se trata de salvación, se trata de la vida de servicio. No confunda salvación y servicio. Dios quiere que usted tenga una seguridad fuerte de ser salvo, pero que usted permanezca fiel al Señor. ¿Qué significa ser fiel? Es seguir adelante. Estamos hablando de fe, caminar por fe, no por vista. Aunque las cosas vayan mal, aunque haya problemas y luchas, seguimos fieles en las cosas de Dios. Pero note lo que la Biblia dice acerca del hombre Bernabé en el versículo 24. Porque era varón, ¿qué dice ahí? Bueno, qué tremenda frase. Era varón bueno. Aquí no está hablando un hombre, no está testificando un amigo de Bernabé. Aquí Lucas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice la Biblia que era un varón bueno. Aquí se nos presenta a un hombre que es destinado a ser grandemente usado por Dios. José, llamado Bernabé, dice que era varón bueno, indica que era un hombre piadoso. ¿Quién era Bernabé? Era un judío de Chipre, era consolador porque animaba. Era un hombre que dio sus recursos, vendió sus terrenos y los puso a los pies de los apóstoles. Se le reconoce por defender a los otros hermanos. Él defendió a Pablo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Note ahí enseguida en el versículo 24, porque era varón bueno, mire, y lleno del Espíritu Santo. ¿Y de qué? Y de fe. Es un hombre digno de nuestra imitación. Un hombre que usted debería ver en las Escrituras y decir, bueno, yo sé que Jesús es nuestra medida, pero este hombre nos debe inspirar porque vemos qué tipo de hombre usaba Dios. ¿Y qué sucedió cuando llegó Bernabé? Note el final del versículo 24. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Por este hombre, ¿qué sucedió? Más gente creyó. Más gente vino a los pies de Cristo. Tuvo un impacto espiritual en la gente. ¿Qué impacto espiritual tenemos nosotros en nuestro alrededor? Si usted es varón, la primera persona que usted deberá impactar espiritualmente es a su esposa. Si tiene hijos, son a sus hijos, impactarles con su testimonio y con la palabra. Pero también ya como iglesia, que nuestra iglesia sea compuesta de hombres fieles, hombres de fe, que hagan un impacto eterno en esta generación. Una gran multitud fue agregada. Qué tremendo crecimiento real y visible.
Esas personas no solo escucharon el evangelio, creyeron y fueron incorporadas a la iglesia. Imagínense, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro mundo? ¿Por qué los estadios llenos y las iglesias vacías? ¿Qué será? ¿Qué es el problema? ¿No hay poder en el evangelio? Y mientras la iglesia a veces busca mejores métodos, está buscando mejores instalaciones, cómo hacer sentir cómoda a la gente, lo que Dios siempre busca son hombres buenos, mejores hombres. Hombres que estén entregados completamente, no hombres a medias que la iglesia es parte de su vida, la obra de Dios es parte, no, donde la gente está completamente entregada. Hombres buenos. Dios no puede llenar los edificios, no llena a métodos ni planes, llena a hombres y a mujeres llenos del Espíritu Santo. Empieza a obrar Dios a través de nosotros. Y sí, este mensaje es quizás para incomodarnos, porque ¿qué fruto hemos dado? ¿Qué fruto hemos presentado? ¿En qué área hemos impactado a las demás? ¿Cómo es posible que hablamos sin poder, sin cambiar, sin influenciar? No pueden ni guiar a veces ni a su propio cuerpo. Es ese problema, estamos muy cómodos, más preocupados por el dinero, más preocupados por la renta, por los gastos. Estamos más preocupados por la comodidad. ¿Cómo es que Dios va a obrar? A través de un pueblo cómodo. A través de los siglos, en los últimos 4 siglos se ha dicho, el peligro más grande de la vida de los cristianos no es la persecución, es la comodidad. Muy cómodos. Pero el ministerio de Bernabé floreció. Note cuál es el principio. Dios usa hombres fieles. Bernabé ya era activo en su iglesia. Le mencioné hace unas semanas, había un hombre estudiando en la universidad para ser pastor, pero ni siquiera iba a la iglesia. ¿Cómo es que Dios va a usar a una persona así? Alguien dice, yo quiero servir, sea fiel primero a la casa de Dios. Yo quiero activar, sea fiel al servicio, al evangelizar, sea fiel a lo que Dios le pide. Y alguien dice, yo quisiera ser un pastor, estudiar en su instituto bíblico, requiere que sea fiel al servicio primero. Alguien quiere servir, el siervo de Dios, cualquier persona que un día sea enviada como pastor, debería ser uno de los mejores siervos que esa iglesia está enviando. Hay un amigo que está allá en Alabama, acaba de comprar su propio edificio. Hermano Miguel de Anda era asistente aquí con el pastor Salazar en Ontario, gran siervo de Dios aquí en Ontario. Y me acuerdo cuando de repente escuché que lo están enviando a Alabama, dije, pero ¿cómo? Yo pensé, es la mano derecha, es el mejor obrero, tremendo siervo de Dios. Yo lo conocí bien y un día el pastor Salazar dijo, nosotros siempre enviamos lo mejor. Porque hay quizás algunos que envían al que ya no quiero. No, ya para que ya me anden molestando, voy a enviarlo. No, Señor. Siempre enviamos lo mejor. Pero ya es tiempo que nuestra iglesia un día plante una iglesia, hermanos, ya. Tenemos que enviar lo mejor. Dios usa hombres fieles. Dios usa hombres calificados, estaba lleno del Espíritu Santo. Dios no estaba mirando su preparación, no estaba observando cuánto él sabía. Él miraba cómo él estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Y tercero, Dios bendice a los que le sirven. La iglesia creció. ¿Quieres saber algo sinceramente? Mi éxito, lo que yo veo como éxito, yo no estoy buscando éxito terrenal. Para mí sería gran éxito si Dios nos sigue usando para impactar nuestra ciudad, ver la casa de Dios llena, nuevos discípulos, gente siendo bautizada. Esa es la recompensa que yo anhelo. Mientras quizás hay cristianos que su recompensa es ganar más dinero. Su recompensa es disfrutar la vida. Esa es su recompensa. Y mi querido hermano, eso es vivir para las cosas de la tierra, no poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Cuál será su recompensa? Usted es mi recompensa. Yo miro hacia atrás cuando empezamos en ese cuartito. Nos reuníamos unos 6 por casi 2 años, ¿no? Estábamos ahí unos bien asustados algunos. Yo veía cuando la gente entraba y le hacía un lugar pequeñito. A veces gente nos miraba en línea y venía de visita y decía, yo pensé que era largo el auditorio.
Ahora veo los domingos, veo cómo está lleno el lugar, las clases, los hermanos, los obreros, salimos a evangelizar, tenemos grupos. Esa es mi recompensa. Usted no sabe qué alegre yo me siento al ver eso. Para mí eso es más valioso que cualquier cosa monetaria económica. Y esa era la recompensa de Bernabé. Note conmigo el ministerio compartido con Saulo. La obra iba creciendo rápido, la gente se estaba añadiendo. Y Bernabé entonces busca a alguien que le ayude. Aquí vemos la importancia entonces de trabajar en equipo en el ministerio. La iglesia no se puede hacer solo un hombre, tiene que ser un equipo de hermanos que trabajamos en unidad, hacia una dirección, alineados con un propósito. Y aquí va a buscar Bernabé a Saulo. Mire en Hechos 11:25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. Usted dice Tarso, ¿qué será eso? ¿Dónde estará? Si yo le digo a usted, vivimos aquí en California, pero imagínense que usted tenga que viajar 7 días para encontrar una persona. Algunos que han manejado a México, ¿saben cuánto duran, no, para llegar allá a Oaxaca? ¿Cuánto duran? ¿Saben? ¿Algunos sabrán? Cuando manejamos hacia Texas duramos 3 días y medio. Para llegar a Nueva York son 6 días, entonces no es algo fácil. Él duró 7 a 11 días para llegar a donde estaba Saulo. Fue a buscar Tarso, es como decir aquí Santana fue a Tustin. No, mi hermano. O sea, ve la importancia de que este hombre le interesaba tener a alguien preparado. En el versículo 26 vemos cómo se congregaron juntos en la iglesia por 1 año, y hallándole le trajo a Antioquía. Y hallándole, ¿cómo lo halló? No estamos hablando en tiempos de no hay celular, no había Facebook para encontrar a tu amigo antiguo de la secundaria. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo halló? Una vez al hermano Ángel lo pasé acá por una ilustración, y un compañero de él lo miró aquí en nuestra iglesia, con el que él trabajó en el ejército, y empezó a mandar mensajes a la iglesia, y yo le pasé el mensaje a aquel hermano Ángel. Hermano, ¿te acuerdas? ¿Sigues en contacto con él? Qué tremendo. Dale gracias a tu siervo. La otra vez me metí a un sitio web donde están todos los graduados de la misma escuela. Son sitios donde van y ahí se escriben para encontrar a tus amigos. Pero ¿cómo lo hizo este hombre? Viajar 7 días y todavía a ver si Pablo está en los caminos de Dios. Imagínense. A ver si Pablo sigue siendo firme. A ver si Pablo va a estar activado, pero lo halló. Aquí estamos saltando una parte muy importante de Pablo. Hace unos meses les expliqué que Pablo no recibió un entrenamiento de 3 meses. Él fue entrenado por 14 años antes de empezar la obra. Algunos otros tenemos que comprender que no se trata de aprender a dar una enseñanza. Si usted dice, algunos me dicen, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 20 años predicando, mi mensaje lo preparo en cuántas horas, pero Dios preparó un hombre por ¿cuántos años? Por 20 años. La obra de Dios se hace con siervos fieles y constantes, que son llenos del Espíritu Santo. Y aquí está un hombre capaz, preparado para enseñar. Dice el versículo 26, y hallándole lo trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo 1 año con la iglesia. Aquí se convirtieron esencialmente en los pastores de la iglesia. El versículo 26 continúa, dice, y enseñaron, ¿a quiénes? A mucha gente. Aquí vemos el rol de la enseñanza. Que esos hombres sirvieron como pastores es evidencia en que enseñaron. Note Efesios 4:11, vemos la responsabilidad principal del pastor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros ¿qué? Pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, hablando del pastor, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿Qué dice la última frase ahí? Apto para ¿qué? Para enseñar. Este es el trabajo principal de un pastor, es alimentar, dar pastos. Así que ellos estaban pastoreando la iglesia en Antioquía. Letra C escribe ahí, vemos un nombre nuevo. Ese nombre es cristianos. ¿Le han preguntado a usted si usted es cristiano? ¿Tú eres cristiano?
¿Han hablado mal de los cristianos enfrente de usted? Porque no sabían que usted era un cristiano. A mí me pasó eso. Habían dos muchachos hablando de cristianos. No, esos cristianos pobres no tienen diversión, aparte son hipócritas, bla, bla, bla. Y entre ellos empezaron a decir, ¿y tú qué eres? Yo no soy nada. Yo de vez en cuando voy a misa con mi mamá. Y tú, yo también. ¿Y tú, Ringo, tú qué? Yo soy cristiano. Se miraron ellos dos, me miraron a mí, calladitos, seguimos caminando como por una cuadra. Después ellos mismos escuchaba que hablaban entre ellos, vámonos, ¿no? Bueno, pues Ringo, nosotros vamos para acá. Hasta luego. Los cristianos vamos a enfrentar reproches, un nombre digno. Hoy en día cualquiera se llama cristiano. Gente que ni siquiera ha recibido a Cristo ni cree en Cristo como Dios le ha dado su palabra. No le dan a Cristo crédito de lo que Dios dice de Él. Sin embargo, nosotros vemos ese nombre honorable. Soy un cristiano. ¿Pero qué es un cristiano? Porque también hay gente que dice, no, solamente el verdadero cristiano. No, el cristiano es discípulo, por lo tanto el discípulo es cristiano. No, tampoco. Vamos a ver simplemente, sencillamente, qué es un cristiano. El nombre cristiano nació cuando el mundo vio a personas tan identificadas con Cristo que necesitó un nombre para describirlas. Por ejemplo, alguien que sigue a un partidario, ¿cómo le llaman? Pero le han dado el nombre, dice, este es un seguidor de fulano, de sutano. ¿Alguien recuerda en su país? Quizás se levantó un dictador, un presidente, un líder, y cuando alguien seguía le decían, tú eres ¿un qué? Pues ahí está, ¿ve? Yo pensaba que iba a decir un Trumper por acá, pero nadie dijo eso. Entonces, ¿cómo le llamaban a los creyentes cristianos? Porque ellos estaban tan identificados hablando de Cristo. ¿Has escuchado de Cristo? ¿Has escuchado de Jesucristo? Y note lo que dice Hechos 26-28. Aquí fue usado por Agripa, posiblemente por ironía. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ahora, en ese caso está hablando, por poco me persuades a creer en Cristo. 1 Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano. Note aquí ya vemos que muestra que el nombre pasó de ser solamente un rótulo externo a una identidad espiritual. Porque ¿qué dice Pedro después? No se avergüence. ¿Por qué? Porque ahora eran perseguidos por su fe y decían, sigue a Cristo y eres cristiano, y los castigaban. Dicen, no te avergüences. No te avergüences, joven, de ser llamado cristiano en la escuela. ¿You a Christian? No, yo no. Sí, you're a Christian, mira, se te nota. No, yo no, mira, te aseguro, no sabes ni cómo persignarte. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Te da vergüenza, te da pena de que la gente sepas que tú le perteneces a Cristo? ¿Por qué te da vergüenza? Es que se van a burlar de mí, que se burlen de ti. Ain't nobody care, my friend. Mira, la gente que se burlaba de mí después me buscaba a mí. Ayúdame. Pero venía este hombre en Juan capítulo 3, Nicodemo, venían de secreto de noche. Ahí en el trabajo decían, tú eres de los hermanos. Yo mero. Pobrecito, hasta se burlaban. No tomas. Yo sí, mira, la Biblia dice, habla al necio según su necedad. Yo tomo agua, licuado, le entro de todo, menos a esa suciedad de cerveza. ¿Cómo se divierten los cristianos? Ven el domingo para ver qué alegres somos. Nada más no te despiertes crudo el domingo y ven a la iglesia. No le dé vergüenza de que sus vecinos sepan que usted es cristiano. No le dé vergüenza que sus padres o sus primos o sus parientes sepan que usted es cristiano. Pero es que se van a enojar porque usted está identificándose con su Salvador. Créame que ellos no lo entienden. Pero ellos tienen que escuchar un testimonio. Usted va a ser lo más cerca, en muchos casos, que ellos puedan saber qué es la verdad. Y si usted se avergüenza, dice la Biblia que Dios mismo se va a avergonzar de nosotros. Y no solo eso, pero vamos a pedir después credibilidad y poder de Dios para que ellos sean salvos. No te avergüences de llamarte un cristiano. ¿Cuántas veces aparece cristiano en la Biblia? 3 veces. La vimos aquí en Hechos 11, en Hechos 26, mira Pedro capítulo 4. Ser cristiano es alguien cuya vida está
claramente asociada ¿con quién? Con Cristo. Ahora mire, la razón por qué siempre señalo estas tres, porque muchos piensan, estoy asociado, soy cristiano, ya lo recibí, pero de ahí ya no van más allá. Y siempre tengo que recordarles que hay otros términos que Dios mismo nos ha dado. Dios no nos dio el término cristiano. Eso nos lo dieron los detractores o la gente que nos miraba siendo asociados con Cristo. Sin embargo, Dios nos dio esta palabra, discípulos. Aparece más de 269 veces. Es la palabra que Dios más usa. Un discípulo es uno que conoce y sigue a Cristo. Uno que se conforma a Cristo y uno que abraza la misión de Cristo de hacer más discípulos. ¿Es usted un discípulo? Cristiano, qué bendición, qué honor, pero es una persona que usted activamente está creciendo en Cristo, siendo más como su Salvador, siendo más como su Maestro, para impactar a otros a que ellos sean discípulos. Ahí es donde ya no estamos bien. Por eso ser cristiano es el inicio de solamente un nombre, asociarnos con Jesús. Pero ¿qué tal la siguiente palabra, que es santo? Aparece más de 67 veces en la Biblia, hablando de una vida en santidad. Una vida separada del pecado, ya no anda viviendo conforme al rudimento de este mundo, en la carne, no dándole rienda a los vicios, cuidando sus palabras, poniendo sus oídos para oír alabanzas y edificarse y no escuchar música que desagrada a Dios, no hablar malas palabras, no insultar, no andar mirando cosas sucias en su teléfono. ¿Es usted un santo? Muchos cristianos hay, pero ¿cuántos discípulos hay? ¿Pero cuántos santos hay? Originalmente, recuerde, fue un apodo dado para el mundo incrédulo, de parte del mundo incrédulo. Y siempre ha habido nombres. Nosotros tenemos un nombre que se llama Bautista y venimos de los anabaptistas. Ahora mire, cristiano describe con quién nos asociamos, pero Bautista describe nuestra doctrina. Una postura doctrinal por distintivo. Nos distinguimos especialmente por la Iglesia Católica. Fue la reacción de los bautistas. Una defensa de fe. Y ahora somos fundamentales para aclarar que nuestro único fundamento es las Escrituras. Así, pero empezamos con ser cristiano. Y de ahí, discípulo santo. Número 5, escribe ahí la cooperación bíblica entre las iglesias. Ya vimos este crecimiento de esta iglesia, pero aquí cambia un poco la narrativa a una profecía que va a revelar una necesidad. La iglesia aquí vamos a ver cómo puede demostrar amor y unidad al responder juntas a una necesidad de otra iglesia. Vamos a ver que iglesias pueden cooperar juntos. Las iglesias deben ser independientes y autónomas, pero no deben ser aisladas completamente. O sea, no debe haber una iglesia que diga somos los últimos y aquí estamos, nadie más y nosotros. Debe haber compañerismo con otras iglesias de la misma fe. Ahora, si usted me pregunta si nos vamos a asociar con todo, le diría no, porque no tenemos ni el tiempo ni los recursos para poder asociarnos con todos. ¿Y por qué no con todos? Porque hay quizás gente que sean hermanos y son buena gente, pero no tienen enfoque, no tienen misión, no están haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces es mejor, por lógica, limitar tus influencias con quien te juntas a gente que está siguiendo la misma dirección. ¿Sí me estoy explicando? Puede que haya iglesias bautistas fundamentales que sean buenas o buena gente, pero no salen a evangelizar. No les importa evangelizar. Ellos no creen que deben evangelizar y se llaman bautistas fundamental. Entonces yo no les voy a maltratar, no les voy a ofender, voy a ser muy amable con ellos, pero como iglesia no nos vamos a asociar. Hay pastores que están divorciados. Yo no tengo asociación con pastores así. Los saludo, les hablo bien, pero ya no están calificados en el ministerio. Hay quienes dividieron una iglesia y la empezaron así o se autopusieron como pastores. Nosotros no podemos asociarnos con iglesias así, aunque tengan iglesia bautista fundamental, rajatablas, come clavos, come tacos y tortillas, no importa eso. Tenemos que aprender a asociarnos y trabajar con aquellos que están siguiendo la misma dirección. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, hay iglesias que están siguiendo una dirección liberal. Están cambiando su música, están cambiando la forma en que es más mundanalidad, más carnal, la forma en que lucen y visten. Ya no lo están enseñando, entonces no podemos asociarnos con ellos, ya no tenemos la misma convicción. Ahora les vuelvo a decir, oremos juntos, vamos a trabajar a distancia, saludándoles, orando por ellos, pero no en asociación, porque somos influenciables. Que la Biblia nos influya.
Es por eso que a veces me acercan y me dicen, oye, esta iglesia metodista quiere invitarte a predicar. No, vamos a limitar nuestras invitaciones a aquellos que tienen el mismo sentir con nosotros y la misma doctrina. Pero es que esta iglesia hasta te dice, te va a invitar y van a pagar todo. No se trata de las expensas, se trata de hacer una dirección, una unidad. Entonces nos unimos con misioneros de otras iglesias que están en el área, vamos a sus conferencias para ser edificados, los invitamos a nuestras conferencias. Somos independientes, pero no aislados. Letra A, escriba ahí por favor, la profecía que revela la necesidad. Aquí vemos claramente que hay dos iglesias y las dos iglesias voluntariamente, independientemente, van a trabajar juntos para un tiempo de necesidad. Estos versículos aquí muestran que Dios reveló con anticipación una necesidad real y futura. Un gran hambre que afectaría muchas regiones. Nota el 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Vinieron unos, ¿qué? Unos profetas. Entre ellos vino un profeta llamado Agabo. El versículo, ¿dónde estoy? 28, dice, levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. Entonces lo que él va a decir está siendo guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Agabo habló aquí siendo movido por el Espíritu Santo y anunció un evento específico que posteriormente se cumplió. Aquí vemos el profeta del Nuevo Testamento, el don de profecía, en este caso es el sentido en predecir. Alguien puede predecir el futuro. Sin embargo, podemos ver que ese oficio terminó al cumplimiento del Nuevo Testamento. No voy a desarrollar ahorita ese tema, lo he hablado muchas veces. Si usted quiere ir, busque en línea en nuestro canal y ahí va a aprender mucho acerca de las profecías y profetas y el Espíritu Santo y cómo, cuáles dones son vigentes hoy y cuáles no. Ahora mire, vaya a Hechos 21, porque acá Agabo fue un profeta verdadero cuyas profecías advertían sobre tiempos difíciles y él era como usado por Dios para preparar al pueblo de Dios. Porque hay quienes pueden decir, nada más profetiza cosas negativas. No, no lo vemos de esa forma, lo debemos ver. Este hombre profetizaba para preparar al pueblo cuando vendrían tiempos difíciles. Aquí está profetizando de lo que le va a suceder a Pablo si él regresa a Jerusalén. Hechos 21:10 dice, permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado ¿cómo? Agabo, aquí aparece otra vez. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Y esto se cumplió? Sí se cumplió. Cuando escucharon esto, los hermanos le rogaban a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, él regresó a Jerusalén. ¿Y qué pasó con él? Fue atado y fue entregado a los gentiles. Ahora recuerde, hoy no hay necesidad de profetas porque tenemos la palabra de Dios completa. Toda enseñanza, escuche eso, y dirección espiritual debe ser evaluada y sostenida con la autoridad de las Escrituras. Por eso no tengan miedo, no tengan temor. Es que hoy el horóscopo, usted y yo no creemos en esa cosa. Es que las estrellas no se alinearon. Es que Walter Mercado dijo, usted no tiene que preocuparse por esas cosas. Es que alguien me está echando la sal, algo pasó, el gato, quebré el espejo. Hermano, usted no debe ser temeroso de esas cosas. Nuestra autoridad viene de la palabra de Dios. No le tengan miedo a alguien que diga, yo soñé, te soñé y esto va a pasar. Diga, qué bueno que me soñaste tanto que me quieres, pero yo me guío por lo que dice la palabra de Dios. La autoridad doctrinal está, recuerde, en las palabras de Jesucristo. No depende de nuevas revelaciones. Si alguien dice, tengo una nueva revelación, le diga, wow. Quiere decir que si Dios me da una revelación, mire, le voy a dar un ejemplo. Esta es mi revelación. Quiere decir que usted puede tomar eso y añadirlo aquí. No me refiero a eso. Entonces tenga mucho cuidado porque cuando hablamos de revelación, estamos diciendo que es dado por Dios, autoridad divina. Y lo que usted dice se tiene que cumplir. Y Dios le decía a su pueblo, no les tengan miedo. Van a hablar, van a profetizar, pero si yo no los envié, no se va a cumplir lo que ellos dijeron. Ahora miren, nosotros tenemos un pasaje que aunque no habla directamente de profetas, sí establece un principio fundamental. 1 Timoteo 6:3 al 5. Dice, si alguno enseña, ¿qué dice ahí? Otra cosa y no se conforma
a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Todo eso es confusión, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice al final? Apártate de los tales. Note que la autoridad espiritual está en las sanas palabras ¿de quién? ¿De quién? Es la Biblia, ¿correcto? Es la palabra de Dios. La doctrina verdadera produce, según este pasaje, piedad, no confusión. Tanta gente confundida. ¿Cómo sabré qué va a pasar? Yo veo a tremendos siervos de Dios cuando suben sus mensajes en línea y veo qué bendición, está creciendo este canal o este podcast. Después me aparece ahí un falso maestro, 300,000 visualizaciones en una hora. Dijo, pero ¿quién los está mirando? Empiezo a ver los comentarios y no estoy ofendiendo a las damas, pero la Biblia dice las mujercillas que son llevadas cautivas. La Biblia usa esa palabra mujercilla, en inglés es silly women. Mujeres que no están en serio con Dios, mujeres que no tienen raíces. Por eso una advertencia, la hermana dama, usted guíese por lo que dice la Biblia. Esas iglesias están llenas de gente, en muchos casos yo creo nobles, están buscando la verdad, pero como la Biblia no es su autoridad, aceptan y creen todo esto. La autoridad nuestra debe venir de la palabra de Dios. Todo lo que no se conforma a la sana doctrina debe ser rechazado. Algunos usan lenguaje piadoso, lo hacen para ganancia personal. Aquí en Anaheim tenemos a un falso maestro muy popular, muy famoso. Vino de Argentina. Tiene hasta noche de comediante, no sé qué hace. Y hasta habló de tomar cerveza y de vez en cuando tomamos. Íbamos manejando hace años cuando estaba yo trabajando como miembro de nuestra iglesia en Anaheim. Y una hermana que llevábamos constantemente, todos los domingos. No estoy hablando de una hermana nueva, una persona que tenía más de 20 años, una iglesia bautista. Y ella dijo, ¿sí conocen a fulano? Y mi esposo y yo miramos, sí, qué bonitas prédicas, ¿verdad? Qué bonito habla. Tiene apariencia de... ¿Apariencia de qué? ¿Sí están conmigo, hermanos, o no están conmigo? Tiene apariencia de... Habla bonito. Pero su doctrina, su enseñanza, no es bíblica. Algunos están preocupados, pastor, si caigo en falsa doctrina. Yo les he enseñado esto, mire, voy a dar un ejemplo. ¿Quiénes de ustedes alguna vez han caído en la trampa de un billete falso? ¿Les ha pasado? Mi hermano se encontró un billete de 100. Yo miré cómo lo agarró. ¡Eh, mío! Quería yo aprovechar. Yo lo vi primero, era mentira, pero él lo agarró, se lo llevó a la casa. Mi papá se lo quitó de volada. Y como él es un hijo muy obediente y sumiso, no hizo nada. Bueno. Y ahí va mi papá al Food for Less, ya lo andan arrestando. ya estaba esposado. Y él le dijo, no lo hizo a propósito, yo no sabía, y le creyeron. Y lo dejaron ir. Si era verdad, todo lo vi, pero yo callado por no compartir, entonces no apoyé. Pero es otra historia. No sabe usted cuánta gente yo veía en el banco venir y traerme su dinero. Un señor trabajaba vendiendo Herbalife, ¿sí? O el otro OmniLife. ¿Sí conocen eso? Y ese hombre siempre venía, no, pues las ventas no, y ya fui a Las Vegas y nada funciona. Y le andaba haciendo la lucha y no podemos vender. Y un día entró alegre. Vendí $300. Y ahí me da el dinero, mira, falso. Alguien le compró $300 de producto con billetes falsos. Le dije, Señor, esto no es de verdad. Démelo pues. Dije, no, así no funciona aquí. Cuando usted lleva al banco un billete falso, el banco se queda con él y lo entrega al gobierno. Y tomamos tus datos. Quédese aquí. Le dije, ni se me vaya porque usted es el que vamos a sospechar. Pero yo pensé cómo este hombre, cómo luchaba y cómo batallaba. Y el día que él pensó que vino la bendición, era el día que lo estafaron y ahora quedó hasta endeudado $300 con OmniLife.
Y así son muchos cristianos, no saben distinguir, suena bonito, es que me motivó, es que este verso me levantó los espíritus, es que este video de TikTok me alegró, y estoy aquí bien alegre, y es como una píldora, una dosis de esa emoción, y al día siguiente otra vez anda ahí picándole, a ver, ahora qué puedo yo aquí aprender, porque son huecas sutilezas, no tiene poder, no tiene alegría. Yo no sé por qué algunos hermanos hacen eso, por qué se meten ahí, porque son flojos en leer la Biblia. Es una pereza de buscar la bendita palabra de Dios. Quieren que alguien más le mastique algo y se lo dé a comer a usted. Y les lo dan muy mal hecho también, porque ni siquiera es bien explicado. Viene de gentes que ni siquiera conoce a Jesús como un cristiano debería conocerlo. Pero como pastor, ¿por qué? Si una persona que lee la Biblia le da coraje ver esas cosas, y ahí van bajando de un lazo ahí, el profeta bajó. Eso me da coraje a mí, ver multitudes y que la gente le diga, compra esto, mira, reclama tu día. Eso da mucho coraje, porque conocemos la verdad y vemos cuánta gente es desviada. Pero algunos de ustedes también están leyendo libros por reformados, escuchando ahí, poniendo ahí reformado. ¿No le da coraje? ¿No le da celo? ¿Sabe por qué no? Porque no puede discernir. Dice la Biblia, apártate de los tales. No dice, aprende lo positivo de ellos, apártate de los tales. Aprende algunas cosas buenas. No, apártate de los tales. Deuteronomio 18:22 nos deja saber qué pasa con un profeta. Venía y profetizaba al pueblo de Dios. Cuando el profeta hablara en el nombre de Jehová, no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. ¿Qué dice ahí? No tengas temor de él. Escriba ahí letra B, la determinación voluntaria. En Hechos 11:29 dice la Biblia, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Aquí los creyentes decidieron ayudar de manera voluntaria. Cada uno conforme. ¿Conforme qué? ¿Conforme qué? Conforme lo que tenía. Entonces podemos ayudar, ¿sí? La iglesia en Antioquía decidió ayudar. Fue un acto espontáneo y voluntario. Les dijeron, va a venir un hambre. Entonces nadie los presionó, nadie les mandó un sobre, nadie les mandó un representante. Ellos simplemente voluntariamente dijeron, vamos a ayudar. Y cada quien ayudó con lo que tenía. Entonces nosotros a veces tenemos que entender la diferencia entre ofrendas. Hay ofrendas para la iglesia que son para el avance del evangelio, los gastos administrativos de nuestra iglesia, y aparte hay ofrendas misioneras y aparte hay ofrendas especiales, y todo es voluntario. A quien a veces se molesta, ¿por qué tanta ofrenda? Bueno, es voluntario. Si quieres dar, no das, no te preocupes, es voluntario. Y el que es voluntario y da alegremente, Dios lo bendice, Dios le recompensa. Dios ama, adora alegre. Mire 2 Corintios 8:11, aquí está el criterio. No fue un sentimiento, sino una capacidad de dar. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también los que estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, porque muchos dicen, pastor, yo estoy dispuesto, pero no damos. Será acepto según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. No se trata de lo que no tenemos. Usted puede prometer, si yo fuera un millonario, pastor, bueno, de los 5 que tiene, es todo lo que tiene que hacer. No se ande preocupando por los millones que usted no tiene. Ese pasaje dice lo que uno tiene. Dice ahí el versículo 13, porque no digo esto para que haya uno para otro holgura y para vosotros estrechez. ¿Saben qué significa esas dos palabras? Holgura y estrechez. Holgura y estrechez. Habla, algunos son muy apretados y otros dan mucho. Dios dice, a mí no me importa la cantidad, me importa que usted dé con un sacrificio igual. Versículo 14, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia de vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Hay quienes dan mucho y otros dan poco, pero mire, para que haya igualdad. ¿Igualdad en qué? En que damos lo que tenemos, con lo que podemos. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. El que puede dar más y sabe que está en su capacidad, hay una necesidad y yo podría dar, un ejemplo exagerado, unos $20,000, yo lo puedo dar, soy millonario, debería darlo. Y aquel que dice, pastor, yo apenas tengo para comer, pero aquí están $5, eso es lo que Dios dice, no me importa la cantidad, me importa lo que está en tu capacidad. Cada quien da voluntariamente de su capacidad.
No esperaríamos de una hermanita que recibe unos $20 por cuidar a unos niños y ahora, las primicias, tráigalo. No, mi hermano, así no funcionan las cosas de Dios. Ni talentos, ni pactos, ni nada de eso. Es voluntario y Dios ama al dador alegre. Qué bendición es Dios, qué bendición es la Biblia y Dios con nosotros, ¿no? A veces ustedes no saben las cosas que se hacen en ciertas iglesias. Y eso es, les digo, para que usted ponga en su corazón una mente dadivosa cuando hay necesidad para misiones, para un proyecto. Todo es voluntario. Letra C, escriba ahí, el envío responsable. Ya después que determinaron, vamos a enviarlo, pero mire, es un envío responsable. Lo cual en efecto hicieron, y enviándolo a ¿quiénes? Hechos 11:30. ¿Sí los llevé yo o no? Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a ¿quién? A los ancianos, ¿por mano de quién? De Bernabé y Saulo. Ahora, algunos quizás no comprenden esto, pero eso es la ética. La ética es que hay un proceso. Cuando ayudamos a iglesias, hay un proceso, y eso le digo a usted para que usted también se cuide. Hay veces quizás misioneros que han llamado a iglesias, a los miembros, no al pastor, a los miembros, y ayúdame con esta necesidad y présteme su carro y déjeme usar su casa. Hermano, usted tenga cuidado con eso, hay un proceso. Si alguien algún día, y le digo yo como pastor, siga la guía, aquí vemos el respeto en la autoridad. Alguien le habla a usted tiene que hablar, porque si algo pasa, luego quieren que uno respalde. No, todo se tiene que hacer de una manera decente y en orden. Yo nunca le voy a privar a usted de ser bendición a nadie, simplemente está en el orden y el proceso. ¿Quién recibió la ofrenda? Los ancianos. ¿Y quiénes fueron a llevar la ofrenda? Bernabé y Saulo. ¿Y ellos eran quiénes en esta iglesia? Eran los pastores, los líderes en la iglesia. Lo vemos en Hechos 4:35, que los pastores tienen la responsabilidad final y supervisión de las finanzas de la iglesia. En Hechos 4:35 dice, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Hechos 4:37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, los líderes de la iglesia. El envío responsable, una necesidad, hubo una ofrenda voluntaria y responsablemente la entregaron. Concluimos el capítulo 11. Al cerrar el 11, la iglesia parece estar creciendo, está estable, hay unidad, hay propósito, pero en el capítulo 12 nos va a recordar que cuando avanza las cosas espirituales, siempre hay oposición. Vamos a ver entonces una persecución contra los líderes de la iglesia la próxima semana en Hechos capítulo 12. Vamos a orar. Padre, damos gracias por lo bueno que eres, te pedimos que nos bendigas, nos fortalezcas. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a apreciar esta libertad que tenemos. No estamos como estos hombres que fueron esparcidos. Tenemos, Señor, en verdad una gran bendición. No hay nada mal, Señor, en que tengamos comodidades, pero cuando se convierte en lo principal, ahí perdemos el enfoque. Así que ruego, Señor, que nos ayudes a motivarnos a ver esta palabra. Cuánto anhelamos hombres como Bernabé. Yo ruego, Dios, ser como este hombre. Pido, Padre, que me ayudes a ser un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, para que pueda yo también ser un impacto a nuestra iglesia y a la gente a mi alrededor, a mi esposa, a mis hijas. Y Señor, ruego que tú nos uses para que tu iglesia pueda hacer un impacto en este tiempo. Sabemos, Padre, que podemos con tu poder. Lo que limita todo esto, sinceramente, somos nosotros. Así que pido, Padre, que nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que, sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil.
Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.